Buen día, iglesia. Espero se encuentren muy bien en sus casas. Eh, en esta noche eh, quiero que reflexionemos en un pasaje, en una historia que está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Quiero que reflexionemos en lo sucedido con tres muchachos que servían a un rey, y este rey era idólatra y pretendía que toda la nación adorara estatuas o una estatua que él había creado, pero estos muchachos, por amor a Dios, por su fidelidad a Dios y por honrar a Dios, decidieron no inclinarse a la estatua que había creado este rey. Pero bueno, vamos a la Biblia, vamos a la palabra. Quiero que, como lo dije ahorita, reflexionemos en este relato, que es un poquito largo, pero que nos va a regalar una bendición en este momento. Vamos a leer en el capítulo 3 de Daniel. Como hay palabras o frases que se repiten, vamos a leer primero del 1 al 6, del 8 al 9 y del 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Se titula El horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ahora leamos 8 y 9. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara y los demás instrumentos, se postre y adore la estatua de oro. Vamos del 12 al 18. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a leer y vamos a dejar ahí.
y ahorita continuamos con los versículos que faltan para conocer el final. Porque quiero que empecemos a analizar esta porción, hasta esta porción de la palabra. Bien. En la cultura de Babilonia se adoraban estatuas, así como hoy día se ve también en la actualidad. La diferencia entre esta época, o lo que estamos leyendo en este momento, y de estos tres hombres, y la época actual de nosotros, es que en estos señores les estaba costando la vida misma, ¿ya? Iban a ser arrojados a un horno de fuego por no cumplir el edicto del rey Nabucodonosor. En nuestra actualidad, por no cumplir el mandamiento del Señor de no adorar a otros dioses, estaríamos hablando de perder nuestra vida, pero nuestra vida espiritual. En estos hombres les iba a costar su vida, su propia vida, ¿ya? Y vemos que el rey, cuando dice la palabra en el verso 8, que algunos hombres caldeos los acusaron maliciosamente, el rey los manda a llamar y les da como especie de una segunda oportunidad, porque les dice: al momento en que suenen los instrumentos deben hacer esto, deben postrarse y adorar. Pero quise analizar que en ese momento, en el momento en que estos hombres ya prácticamente se dan cuenta que en efecto los van a tirar al horno de fuego, estos hombres tuvieron una oportunidad más y pudieron haber tenido o haber pensado en excusas para poder salvar sus vidas, ¿ya? Y la Biblia no lo dice, es como pensando en qué hubiese pensado normalmente un ser humano en el momento de estar en esta situación, ¿ya? ¿Para qué? Para de pronto inclinarse ante la estatua y que no los mataran. Tal vez ellos pudieron pensar: nos inclinamos, pero no lo estaremos adorando de corazón. 2, bueno, no nos volveremos idólatras, lo hicimos una sola vez y listo, le pedimos perdón a Dios, ¿ya? Que es algo que normalmente también puede suceder si nos llegase a suceder a nosotros, sea en algo tal vez no similar a esto, pero en algo muy parecido. Existen a veces personas que se encuentran en situaciones en las cuales digamos que se les presenta una oportunidad, por así decirlo, llámese laboral o en su vida normal del día a día, el no honrar a Dios o el serle infiel a Dios o el fallarle a Dios, y la persona pudiera pensar: bueno, yo voy a cometer este pecadito, pero más tarde rezo y empato. Muchas personas piensan así. Como les decía ahora, no nos volveremos idólatras. Pudieron haberlo pensado ellos. Lo hicimos una sola vez y le pedimos perdón a Dios. ¿Será que nos inclinamos? ¿Será que nos inclinamos ante la estatua? Pues pienso que lo hacemos, igual no lo estamos haciendo de corazón. Otra opción podría ser: bueno, el rey tiene poder absoluto y tenemos que obedecerlo. Dios tendrá que entender esto. Bueno, el rey nos dio el puesto que tenemos. Si leemos en los versos 1 y 2, ellos habían ocupado unos cargos muy buenos debido a que eran personas sabias y eran personas entendidas, ¿ya? Eran personas fieles. Entonces tendríamos que ser agradecidos. ¿Será que por esto le obedecemos? Algo que también pudieron haber pensado es: bueno, no estamos en nuestro país, por lo tanto Dios perdonará porque vamos a hacer las costumbres que están en este reinado. Otra cosa que pudieron pensar fue: bueno, no le estamos haciendo daño a nadie, ¿por qué no inclinarnos ante la estatua? Y listo. Si bien todas estas excusas hubieran parecido lógicas, y en la actualidad, cada vez que se nos presenten escenarios o escenas donde tengamos que elegir entre honrar a Dios o honrar a los hombres, o donde tengamos que elegir si le somos fieles a Dios o no, nosotros tenemos que inmediatamente, con toda esta historia,
que estamos leyendo, y ahorita pues vamos a llegar un poquito más adelante, es que en primer lugar debe estar Dios. ¿Ya? No podemos poner excusas. Vean, no hay nada mejor que nosotros ante las circunstancias no elijamos los que nos conviene a nosotros, porque nosotros no sabemos qué puede hacer Dios después. En nuestro pensamiento tiene que estar el honrar a Dios. ¿Ya? Si bien todas estas excusas pueden ser lógicas, no hubieran sido más que una decisión peligrosa el haberlo hecho. El inclinarse ante una estatua violaba el mandamiento de Dios que está en Éxodo 23, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Además de esto, hubiesen manchado su testimonio para siempre, porque esto hubiese quedado registrado. O sea, nunca más hubieran podido hablar del poder de su Dios que sobrepasa el de otros dioses. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida experimentar el poder de Dios si cuando se nos presenta una prueba o si cuando se nos presenta una dificultad donde tenemos que elegir por no optar el camino malo sino por el bueno y esperar a que Dios obre, elegimos por el malo? Tenemos que entender que hay ciertas cosas en la vida que se nos presentan para que nosotros honremos a Dios, para que Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Ya? En los versos 16 al 18, estos tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, fueron presionados para negar a Dios, ¿ya? Pero decidieron ser fieles a cualquier precio. Confiaron en que Dios los libraría, pero estaban determinados a ser fieles a pesar de las consecuencias. Si Dios siempre rescatara a los que le son fieles, los cristianos no necesitarían fe. Su religión sería una póliza de seguros y habría filas de gente egoísta listas para adquirirla. Vean, debemos ser fieles a Dios, debemos siempre buscar el camino de honrar a Dios, ya sea que intervenga o no en nuestro favor. Miren cómo dice el verso 18: y si no has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de una ira, cambió el aspecto de su rostro contra estos chicos y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrac, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Ellos le dicen a Nabucodonosor, le respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, verso 18, y si no, o sea, y si no lo hiciera, y si aún no llegara a hacerlo, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Ya? Como les decía ahorita, ellos fueron presionados a negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio. Confiaron en que Dios los libraría, pero estaban determinados a ser fieles a pesar de las consecuencias. Como les decía, si Dios siempre rescatara a los que le son fieles, los cristianos no necesitarían fe. Repito, su religión sería una gran póliza de seguro y la gente haría filas para adquirir la fe. Debemos ser fieles a Dios, ya sea que intervenga o no a nuestro favor. ¿Ya? Porque si nosotros supiéramos que siempre, por tener fe en Dios, siempre va a intervenir a nuestro favor, o sea, siempre va a hacer lo que nos conviene, lo que nosotros queremos que haga. Si esto siempre fuera así, muchas serían las personas que lo buscaran simplemente porque Él siempre responda a su favor. Pero tenemos que aprender de estos muchachos lo que le dicen al rey: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos. O sea, aun si Él no nos llegase a salvar, nosotros vamos a adorarlo solo a Él. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Vea, esto me recuerda una película que recomiendo mucho. La vi en estos días, se llama Reto de Valientes.
Y en medio de la película hay una situación de un muchacho que pasa mucha necesidad económica, ¿ya? Y por fin consigue un empleo para darle pues el sustento a sus hijos, tenía atrasado el arriendo, por fin consigue un empleo y lo hace muy bien, él es muy piloso. Entonces lo llaman los jefes, los altos mandos de la empresa a una reunión y le dicen, eh, bueno, no recuerdo el nombre en este momento, le dicen, vea, nosotros necesitamos una persona que sea de nuestro equipo. Nosotros necesitamos nombrar un gerente de este departamento. Y queremos que usted sea. Pero necesitamos que todos los días salen 17 productos o 17 cajas. Necesitamos que al día siguiente usted nos reporte 16. Entonces él dice, señor, pero eso no está bien. Y el jefe le dice, ¿usted tiene mi equipo? ¿Puedo contar con usted? Piénselo y mañana viene a las 10 de la mañana y me dice, para ver si el puesto es suyo. El tipo se va a su casa muy triste porque por fin tenía su trabajo y ahora tiene esta situación. Y la esposa le dice, ¿qué vamos a hacer? La esposa hasta le dice, como que le da a entender, piénsalo, ¿ya? Como por la misma situación que estaban viviendo. Y él le dice que no, que definitivamente él no va a deshonrar a Dios y que él no va a hacer lo incorrecto. La esposa le dice, bueno, el Señor siempre nos va a sustentar. Él va a la reunión a las 10 de la mañana y le dicen, Señor, ¿ya pensó la propuesta? ¿Ya pensó la respuesta a la propuesta que le hicimos? Y él dice, sí, tengo una respuesta. Mi respuesta es que no puedo. Yo no puedo hacerlo porque eso desagrada a Dios. Entonces el jefe le dice, ya usted sabe lo que le va a suceder. Y él agacha su cabeza y cuando agacha la cabeza la persona le da la mano. Cuando él la levanta, se levanta junto con esa persona y le dice, el trabajo es suyo. Usted estaba en una prueba porque necesitamos a alguien en quien podamos confiar. Este hombre estuvo al borde de perder su empleo. Este hombre estuvo al borde de perder ese trabajo por medio del cual le llevaba comida a sus 2 hijos y a su esposa y por medio del cual pagaba su renta o su arriendo. Algo muy similar a estos muchachos. Le dicen, tienes que hacer esto. O sea, él tenía que hacer algo malo. Y no es, a pesar de que estos hombres sabían que los iban a adorar un horno de fuego, imagínense, estar uno quemado. Y este hombre sabía en el momento que lo iban a dejar sin empleo y no iba a tener con qué pagar la renta y poder alimentar a su familia. ¿Qué decidió? Primero está Dios. Independientemente de lo que venga, o sea, así pierda el empleo, él dijo, primero está Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo honró. Al día siguiente lo nombraron el gerente del departamento en el que él trabajaba. ¿Qué hizo Dios con estos 3 jóvenes? Ya lo vamos a saber. Entonces, vamos a leer ahora del 24 en adelante para saber cómo finaliza esta pequeña porción de la palabra. Entonces el rey Nabucodonosor, desde el 18. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra estos jóvenes y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Así pues estos hombres fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿qué no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Era obvio que esta cuarta persona, que era semejante a un hijo de los dioses, no era humana.
No podemos estar seguros de quién era, ¿ya? De quién era este cuarto hombre. Pudo haber sido un ángel o una aparición de Cristo, en cualquier caso, porque la Biblia no nos lo está diciendo. Lo que podemos saber es que Dios envió a un visitante celestial para que acompañara a estos hombres fieles durante su momento de gran prueba. Y sí que era una prueba dura, ¿verdad? Fíjense en el verso 27, ni el fuego ni el calor los tocó. No se encontró ninguna quemadura en ellos y ni siquiera olían a humo. Solo la soga que los ataba se había quemado. El verso 27 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor de fuego tenían. Verso 28. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, es importante sacar la siguiente conclusión, y es que ningún humano, ningún poder humano puede atarnos si Dios quiere librarnos. Ningún poder humano puede hacernos daño si Dios no lo permite, ¿ya? Es nuestra garantía siempre elegir el camino correcto, siempre con sabiduría elegir el camino de Dios. Siempre es garantía elegir honrar a Dios a pesar de las circunstancias a pesar de la situación que estemos viviendo. Vale la pena serle fieles al Señor. Es importante que hasta el último momento de nuestras vidas le adoremos. Si le honramos, Él nos honrará. Y es algo que dice su palabra. Él dice: Dios honra a los que le honran. Y estos muchachos fueron honrados. Dios fue reconocido después por el rey más adelante en el último versículo que leí. En la historia que les comenté de la película, el hombre es honrado por parte de Dios. Y es el título de este devocional que quiero darlo al final, que es en este momento, ya para concluir, es: vale la pena que nosotros le seamos fieles al Señor. ¿Ya? Muchas veces nos podemos quejar por las situaciones que estemos viviendo, pero ¿qué estamos dando nosotros a Dios de nuestras vidas? Dios espera que nosotros le seamos fieles. ¿Y cómo podemos demostrarle honra a nosotros a Dios si no es atravesando por diversas pruebas? Las vamos a tener que atravesar, pero es importante que nosotros siempre tengamos presente que sea cual sea la situación que estamos atravesando, sea un problema económico, sea un problema de salud, sea un problema en el trabajo, sea un problema o la tentación de cometer un pecado, llámese una mentira, llámese infidelidad o muchos o tantos pecados que pueden haber, ¿verdad? Que nosotros siempre escojamos hacer lo que a Dios le agrada para que le honremos, y Él nos honrará. Y como lo dije no hace mucho también, honrarle no pensando en que Él nos honrará, o sea, no honrarle por recibir algo a cambio. Así Él no nos diera nada a cambio, así Él no responde a lo que nosotros estamos pidiendo o a nuestro favor, siempre honrarle a Él. Pero esta lectura o esta enseñanza me deja claro de que tenemos un Dios que es fuerte, que tenemos un Dios que es fiel, que tenemos un Dios que es mucho más fuerte que cualquiera de otros dioses creados por el hombre o personas, ¿ya? Siempre elijamos serle fieles y honrar al Señor. Bien, espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y un saludo desde casa. Bendiciones.